¿Qué lo que, papi, mami, todo lo que me están viendo y todo lo que se están vacilando este video desde sus hogares? El tema, el mito, la leyenda, lo que todo artista está buscando. El estilo. El estilo, el estilo, el estilo. No tengo estilo. Yo no entiendo por qué ustedes se dan mala vida por el estilo. Ya tienes estilo. Todos nacemos con estilo. Es como la huella dactilar. Viene contigo. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. De hecho, ni siquiera puedes intentar copiar a otro artista, porque cuando lo copies va a salir una mezcla de tu estilo igual persona con la del otro artista. Entonces, no te des mala vida encontrando algo que ya tienes. La verdadera pregunta es: ¿cómo perfeccionas lo que ya tienes? ¿Cómo lo pules? ¿Cómo lo elevas? ¿Cómo lo conviertes en Super Saiyajin fase 5? Te voy a dar una serie de puntos que tienes que tomar en cuenta para perfeccionar tu estilo. Los fundamentos. Los fundamentos son la base de cualquier artista. Hermanos, son la realidad. Son el norte, el sur, son el marco, el polo, son el alfa y el omega. Los fundamentos. ¿Y cuáles son? Ustedes dirán, ¿cuáles son los fundamentos? Mira, te explico. Los fundamentos son la forma, la anatomía, la composición, la perspectiva, los valores y el color. Bueno, te explico. Una vez que tú conoces los fundamentos, tú puedes entender la realidad. Y una vez que tú entiendes la realidad, tú la puedes imprimir con tus manos. Por ejemplo, este lápiz que tengo yo acá. La forma del lápiz. Tú la estudias. Tú estudias cómo reacciona el lápiz ante la iluminación. Los valores que genera la iluminación sobre el lápiz. Los colores que tiene el lápiz según la luz, la perspectiva que tiene el lápiz desde distintos puntos de vista, cómo tú colocas el lápiz en una composición, qué lugar ocupa para una lectura. Pero no quiere decir con esto que tu estilo va a ser realismo o tu estilo va a ser 100% parecido a la realidad. No, te explico. Esto es como Neo en la Matrix, ¿ok? No sé si han visto The Matrix, pero si no lo han visto, vayan y la vean y luego vuelven a ver el video, porque entonces no tiene sentido la referencia que voy a hacer. Imagínate por un segundo que tú eres Neo, ¿ok? Neo es este personaje principal, el protagonista de la película, duró toda su vida en una realidad que era digital, que era una realidad generada por computadora, ¿ok? Entonces Neo, pues nada, vivió una vida aburrida y triste, como me imagino que es la mayoría de la vida de ustedes. Un día, Morfeo, que es como su maestro, lo despierta de la realidad y le dice: mira, fíjate, has estado viviendo un engaño toda tu vida, ese trabajo que tenías de panadero, pues en realidad no es real, en realidad nunca has perdido tu virginidad, hemos estado viéndote cada vez que te masturbas a través de esta pantallita que está aquí. Así que no has tenido privacidad toda tu vida porque eres el elegido y te hemos estado stalkeando desde que nací. Entonces, claro, Neo vomita y se desmaya del impacto, pero luego que él se lee el manual de la Matrix y se aprende los códigos y se los estudia todos los días, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes con los fundamentos, estudiar los fundamentos todos los días. Entonces él se da cuenta que la Matrix es súper fácil de entender. Y entonces cuando él comprende la Matrix y maneja los códigos como le da la gana, el tipo vuela y dispara para las balas y tal, hace lo que le da la gana. Eso es lo que viene siendo los fundamentos del arte a el estilo. ¿Me explico? Una vez que tú comprendes la realidad, tú puedes distorsionarla como mejor te parezca. Puedes hacerlo simple, puedes hacerlo complejo, puede ser muy parecido a la realidad, puede ser totalmente distinto como el estilo de Picasso. Puede ser súper bizarro, pero es válido porque ya tú entiendes cómo funcionan todos estos elementos. Luego, entonces, está el tema de la exploración. Aquí esto es algo más de cada quien. Por ejemplo, yo, cada artista que iba conociendo, cada portafolio, cada técnica, yo, como lo mencioné en el video anterior, yo la reproducía y la aprendía y iba tomando un poco de cada cosa, de cosas que me gustaban, por ejemplo el anime, por ejemplo el cómics, por ejemplo distintos elementos del arte. Fui tomando piezas de cada cosa y construí esto esta cosa rara que algunos llaman estilo, que yo no sé que en realidad si eso tiene algún objetivo, si va a ser
va a conseguir un trabajo, que si me va a ayudar a hacer dinero, yo no lo sé. Yo simplemente tomé cosas de distintos elementos que me gustaban y los fusioné con mis conocimientos previos de los fundamentos. Por eso es que yo siempre estoy haciendo cosas extrañas y estoy haciendo estilos como que parece anime, que también parece al mismo tiempo 3D, pero no es 3D, entonces tiene ruido y es sucio, y porque es que no se trata de que ya yo sé cuál es mi estilo, esto es para lo que yo nací. No, yo no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, yo simplemente hago lo que a mí me gusta y trato de que esté bien hecho. Como que disfrutar. ¿Me entiendes? Diversión. Eso es lo más importante. Esa tiene que ser la razón de por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. Bueno, en lo personal, no sé si, obviamente no te puedo decir cuál es la razón de por qué tú lo hagas, pero en lo personal, lo más importante para mí es disfrutar lo que estoy haciendo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, la consecuencia va a ser que yo consiga trabajo, que yo haga dinero, que la gente me apoye, que le guste lo que yo haga. Esas tienen que ser las consecuencias. Causa, disfrutar. Consecuencias, todas las cosas vacías que probablemente ustedes están buscando, que es el dinero, y que tienen razón, pero al mismo tiempo no la tienen. Y practiquen, mis queridos amigos, practiquen, porque si pintan una vez cada 3 meses, su proceso va a ser realmente lento. En cambio, si lo hacen constantemente, por lo menos 1 hora al día o cada 2 días, ustedes se sientan a estudiar elementos que les llamen la atención, elementos que les ayudan a perfeccionar su estilo, pues entonces, excelente, háganlo. Mi estilo. Mira, el estilo te lo van a decir los demás, los demás son los que se van a dar cuenta de cuál es tu estilo. De hecho, tú nunca lo notas, tú simplemente haces lo que te da la gana hacer, lo disfrutas, te sientes cómodo y pues los demás te dicen, oh mira, ese es el estilo de fulano o de mengano, oh mira, se parece a tu estilo o se parece al estilo de no sé quién, y tú dices, ¿qué? Pero es que yo no sabía que yo tenía estilo, yo no sabía que yo estaba haciendo algo con un estilo. No te des mala vida pensando en eso, no te enrolles, recuerda que al final lo único que importa es el dinero. Esto ha sido todo por esta vez. Espero que le haya gustado, de verdad espero que le haya gustado. Estaba tratando de hacer este tema lo más corto posible porque es bastante tela para cortar. Y si toqué los puntos que yo considero que son más importantes. Luego vamos a tratar de abordarlos en otros videos. Y si pues les gustó, dejen like, o comenten, o compartan, o suscríbanse, o denle al botoncito ese de... ¿Cuál es el botoncito? El de la campana, el de la campanita.